Esta Ana. conferencia comenzará a grabarse. Vale. Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente deciros, tenemos hoy con nosotros como mentor a Plácido Molina, que es profesor en ISDE y abogado en Cuatro Casas. Sin duda un magnífico ponente que hoy compartirá sus experiencias con todos nosotros. Y la verdad, sentiros libres de poder comunicaros. Después de una breve presentación de cada uno de nosotros, pues podremos centrarnos un poquito en la orientación que necesita cada uno de vosotros. Y simplemente, agradecería a Belén y a Ana, cuando pueda, si puedes conectar tu audio. También para poder presentarte, comenzaríamos contigo para que nos cuentes un poquito qué estás haciendo ahora mismo, etcétera. Hola, buenos días a todos y bueno, agradeceros tanto a AJA como a Plácido pues estas sesiones de mentoring, porque la verdad que son muy interesantes y es la primera vez que veo que tenemos esta oportunidad. Yo finalicé en el año 2017 el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Una vez finalicé, hice una beca en la asesoría fiscal y jurídica de Endesa y comencé a prepararme el máster de acceso a la abogacía a través de la Universidad de Distancia de Madrid, en conjunto con el Centro de Estudios Financieros. Allí hice mis prácticas en un despacho orientado a derecho de los consumidores. Y bueno, cuando estaba allí, pues me surgió la oportunidad en el año 2019 de hacer algo por mi ciudad y salí elegida en las elecciones como concejal de Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Aranjuez. Por tanto, he tenido una breve carrera profesional en el mundo de la abogacía porque tuve que parar por esta experiencia o esta oportunidad, pero sí que tengo bastante interés en cuanto finalice pues esta legislatura de retomar mi carrera profesional en el mundo de la abogacía y de ahí mi interés en participar en esta sesión. Muchas gracias, Belén. Plácido, pues si quieres, ya hemos hecho una pequeña ronda de presentación, pues puedes comenzar un poquito con cada uno de nosotros, pues ir perfilando un poquito, pues qué nos puedes decir, qué nos puedes recomendar, pues un poco en función de las necesidades que vosotros los asistentes pues queráis preguntar, sentiros libres de preguntar también. Si quieres empezamos con David o lo que consideres. Sí, yo si no os parece mal, 5 minutos por generar un poco, ¿no? de conversación entre todos nosotros. La verdad que sois tres perfiles, ¿no? Los que tengo a la vista, ¿no? Tres perfiles muy diferentes cada uno. La verdad que tres perfiles muy variantes oye, os felicito a todos, ¿no? Oye, David, eres un emprendedor, es un acto de valor, seguro que te va a salir muy bien. Sergio, eres un hombre en transformación y en constante adaptación, y eso es verdad que es una característica propia del abogado. Tiene que estar previsto para adaptarse a cualquier circunstancia, porque es verdad que acompaña las circunstancias del mercado, ¿no? Y oye, Belén, yo te felicito porque me encanta ver que hay una política que luego tiene ganas de volver a una actividad y que no es la actividad profesional la de la política, ¿no? Y es verdad que ser abogado y conocer el derecho es muy importante también para ejercer una buena política desde cualquier punto de vista, en todo el rango y todo el espectro político. Fijaos, cuando a mí me contactó AJA para hacer esta pequeña mentoría, me dijo, oye, busca algún tipo de eslogan o algo, una frase a partir de la cual podamos generar un poco de debate y discusión, ¿no? Y además, como sois tres perfiles muy diferentes, yo creo que en muy breve voy a hacer como las conclusiones del juzgado. Voy a ser muy breve, pero voy a ser de verdad. Pero el eslogan que yo había buscado era, conoce la profesión de abogado para saber qué tipo de abogado quieres ser. Y además, no es qué tipo de abogado queréis ser, sino qué tipo de abogado vais a acabar ejerciendo a lo largo de vuestra vida. Belén, Sergio, yo no sé si Sergio ha llegado a oírlo, cuando estábamos al principio comentando cuál había sido mi trayectoria. Yo empecé
en Barcelona, en Cuatro Casas. Bueno, yo dejé la oposición, estuve opositando a Abogacía del Estado, empecé en un despacho pequeñito en Granada, que es de donde soy, de ahí salté a Cuatro Casas, Barcelona, a hacer Derecho Público, vine a Madrid a hacer Derecho Procesal. Estuve un año desplazado en Francia haciendo relación con clientes en un ámbito internacional, en francófono. De ahí volví otra vez a Madrid a hacer Derecho Procesal, monté el Departamento de Recuperaciones dentro de Cuatro Casas. He montado una segunda firma en la filial de Cuatro Casas para hacer un tipo de asuntos más bien dirigidos a pyme, no a gran empresa. Me he ido adaptando a medida que las circunstancias han ido cambiando y eso es una cosa que es verdad que he ejercido desde distintos puntos de vista, el pequeño, el grande, el público, el privado, en el extranjero, en España y tal, ¿no? Entonces, hay que ver distintos tipos de despacho que al final son distintas formas de ejercer. Está el despacho persona física, que es lo que ha empezado David ahora, para mí es o sea, tiene mucho mérito porque al final y al cabo yo no tengo ninguno, trabajo en una gran estructura, todo me viene dado, si tengo un problema informático hay un señor que me ayuda, me lo resuelve sobre la marcha, hay un personal administrativo, hay una cierta inercia comercial, con lo cual yo lo tengo muy fácil. David se enfrenta a todo. Es David contra el Goliat de los problemas. Si tiene un problema informático, pues tiene que desarrollar su habilidad informática, llamar a algún amigo, a lo mejor tiene alguien que le resuelve y tal. Tiene que fomentar ese boca a boca. Se estará archivando probablemente él, o si no ha contratado todavía a un personal administrativo que le haga un poco ese tipo de asuntos, ¿no? Eso es duro, pero es verdad que también es más gratificante, ¿eh? Porque tratas con las personas. A veces cuando te pillan el teléfono y te pillan el WhatsApp puede ser terrible, pero tratas con la persona, resuelves problemas, les acompañas. Yo creo que tiene una parte muy, muy positiva. Hay otra forma de ejercicio que es el despacho empresa, que no acompaña tanto a la persona física y que a lo mejor, David, probablemente con el tiempo, si te gusta el civil, si te acaba gustando más el mercantil, te acabarás especializando en eso porque es verdad que es más recurrente, económicamente puede que sea también más rentable y tienes una compañera que hace laboral que probablemente vaya más enfocada a empresa, asesoría. Hay una pequeña transformación, ya no es tanto el acompañamiento físico y psicológico del cliente porque la empresa es más fría. Luego está ese gran despacho, pues tipo Cuatro Casas, tipo Hogan Lovells, con el que Sergio está colaborando ahora mismo, que son estructuras ciclópeas. Yo ya no diría que es un despacho, eso ya son empresas. Es verdad, nosotros en Cuatro Casas somos 2000, es una empresa. Hay todo tipo de departamentos, todo está muy reglado, hay mucha burocracia, a veces la burocracia es excesivamente pesada. Luego los clientes, es verdad que mucha gente de la que entra al principio entra con mucha ilusión por hacer muchas cosas y no es cierto. O sea, probablemente después de 2 años de ejercicio, David, Sergio y Belén, cuando tú te reincorpores, habréis hecho muchas cosas más de lo que han hecho a lo mejor gente que ha estado 5 años en una gran firma porque ha estado trabajando a lo mejor en una parte de la vacuna, ¿no? Del COVID y no viendo toda la enfermedad, todo el diagnóstico, todos esos elementos, ¿no? Es verdad, luego hay firmas que a lo mejor no son tan grandes, pero son más especializadas, ¿no? Oye, en determinada materia, ¿no? Pues pensando en laboral, por ejemplo, CK Magán, pues no, pues es una firma que es como muy, muy de derecho laboral, hay otra, pues Zarraluki es muy, muy derecho de familia, ¿no? Que son como un poquito más boutiques. Luego está el ejercicio en empresa, que es un ejercicio al que la gente recurre mucho cuando entra en despachos y luego puede porque, bueno, yo creo que está un poco descafeinado como ejercicio, que no me oigan los que están en empresa, porque si no, no creo que se ofendan, pero es verdad que acompañas a la empresa desde dentro y siempre necesitas el abogado de fuera, ¿no? Es un ejercicio un poco, digamos, con menos intensidad probablemente que la que tiene el abogado de despacho. Luego el abogado penalista, que yo creo que es que no tiene nada que ver con el resto, porque ese se ve sometido a, oye, el turno de oficio probablemente, a ir a la cárcel, yo eso es algo que no he hecho en mi vida. Y la verdad que no sabría, como una vez me llamó un amigo que se había emborrachado y que estaba en comisaría porque le habían arrestado, porque se había empotrado contra una farola y no sabía ni cómo ir, me llamaban del colegio de abogados, yo asustado, ¿qué ha pasado y tal, ¿no? Oye, es un trabajo muy duro y además es un trabajo muy, muy, muy vocacional, ¿eh? Y probablemente económicamente no esté bien pagado. Y luego están aquellos que ejercen la abogacía desde un punto de vista de lo que se llama hoy el servicer jurídico, ¿no? Que es como lo suelen hacer muchas veces las grandes auditoras, ¿no? Que tienen grandes paneles de gente formada en derecho y que utilizan básicamente, digo utilizan en el buen sentido de la palabra,
para llevar a cabo operaciones, ¿no? A lo mejor en esa operación en la que ha participado Sergio, quizá como externo Hogan Lovells ha operado un poco como servicer jurídico. Oye, estamos analizando determinada cuestión inmobiliaria, o no sé, inmuebles o arrendamientos o situación registral de fincas, etcétera, para acompañar a un servicio quizá un poco más complejo que realiza otra firma u otro departamento, ¿no? Entonces, todas esas son posibilidades. Cada una de estas posibilidades tiene firmas que las realizan de una manera o de otra, y que yo creo que al final cada cual, según su personalidad, su situación familiar, su situación personal también, sus conocimientos y su vocación, pues acaba desarrollándolo yendo, oye, me gusta más la grande, la pequeña, me gusta más el contacto con la persona, me gusta más el mundo de la empresa, a mí me gusta vocacionalmente el derecho penal, y yo creo que eso es muy importante, ir delimitándolo para, en la medida en la que vuestra carrera va evolucionando, podéis ir dirigiendo los distintos pasos. Yo recuerdo en el 2006, cuando tuvimos bueno, 2006-2008, cuando tuvimos la gran crisis económica, que era económica pura y dura, hubo muchos abogados que tuvieron que reconvertirse al derecho concursal, que es una materia un poco árida, algo desconocida, no se estudia mucho en la carrera, pero es que donde antes acompañaba a la empresa a vivir y a desarrollarse, había que acompañarla en su funeral. Y claro, eso te obligaba a estudiarte la ley concursal, a aprender una materia que no habías visto en tu vida, probablemente ni te gustaba, y que al final has acabado desarrollando, ¿no? Y eso es una parte de esa capacidad de adaptación que yo decía que Sergio tiene. Oye, está haciendo una operación, hago esto, y que es muy importante. Y luego hay un detalle que me ha dicho Sergio, que yo creo que también hay que tener en cuenta, porque forma parte del target de negocio al que queremos dirigirnos. Los idiomas sirven para exportar. Entonces, si nosotros queremos un mercado nacional, oye, el mercado nacional funciona muy bien y tiene muchos nichos de los que ocuparse. Pero es verdad que está el mercado de exportación, para el que hace falta saber cómo hacían los fenicios. Los fenicios triunfaron en el Mediterráneo porque los fenicios no hablaban idiomas, ¿no? Si somos capaces de hablar idiomas, pues evidentemente vamos a ser capaces de exportar nuestro servicio. El inglés es universal, con lo cual es fundamental. Pero si además tienes algo que parece que tiene Sergio, que es el elemento diferenciador, pues vas a ser capaz de copar un nicho de mercado que es el polaco o el ruso, que además está muy en auge, porque como tenemos mucho sol en España, a los rusos les gusta mucho el sol, pues oye, siempre podrás tener ahí una vía de escape. Yo os pongo un poco en la palestra estas reflexiones un poco generales, ¿no? De cuáles son las formas de ejercicio, de distintos tipos de firma y tal, y a partir de aquí, oye, hablamos de lo que vosotros queráis, lo que os inquieta, cómo enfocáis vuestro ejercicio. Bueno, si me permite empezar, Sí, por yo supuesto. en primer lugar, por ejemplo, he trabajado mucho tiempo en derecho inmobiliario, ¿no? Inmobiliario urbanístico, tocando también temas de derecho mercantil, constitución de sociedades limitadas, aumento de capital social, etcétera, ¿no? En cuanto a las inversiones, porque un cliente aquí que venía, por ejemplo, a Marbella, porque yo empecé a trabajar en Madrid y desde 2012, que me mudé aquí a Marbella, estuve en un despacho de abogados trabajando, bueno, que mediano, digamos, ¿no? Pero que ha empezado con Russian and English desks, es decir, que ha empezado a trabajar más bien con clientes rusos e ingleses. Ingleses ya llevaba un poco más de tiempo, ¿no? Entonces vi un poco el tema este, ¿no? De inversiones, inmobiliario urbanístico, luego también extranjería, porque una vez que el inversor adquiría aquí un terreno para construir un inmueble, por ejemplo, a través de una SL, porque normalmente nosotros le constituíamos o ya teníamos constituida y se la vendíamos porque, por cuestiones fiscales, ¿no? Porque si hablamos más de 1 millón de euros, pues igual le convenía adquirir a través de una SL, ¿no? Entonces luego Golden Visa, que era extranjería, también tocaba porque ya una vez aquí, pues ya le gustaba venir más tiempo, etcétera, ¿no? Hablando de personas físicas, pero también trabajamos con personas jurídicas, ¿no? Y luego, por ejemplo, en 2019, en febrero, cuando terminé en este despacho, toqué bastante los temas también de derecho civil, ¿no? Porque al mismo tiempo estaba colaborando con otros compañeros trabajando en temas de derecho civil y penal, bueno, no tanto penal como civil más bien,
de los clientes rusos, ¿no? Porque como bien, por ejemplo, he dicho Plácido, de que aquí, por ejemplo, la ventaja que he tenido es que he podido abarcar este mercado ruso, ¿no? Porque había pocos abogados que hablan ruso por aquí, por ejemplo, y polaco, y sí que había abogados que hablaban inglés, ¿no? Eso sí, porque la comunidad inglesa aquí está constituida desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, entonces, a partir de entonces ya vi más bien temas también de derecho civil y penal, porque también luego en la época de confinamiento, también, por ejemplo, me llamaban para ir a asistir a un detenido en la comisaría o luego al juzgado, ¿no? Temas penales, pero más bien pequeños, colaborando luego en temas penales más grandes con otros compañeros míos que tengo aquí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, claro, siempre me ha gustado el derecho internacional. Por eso también que he encontrado este proyecto temporal en Non-Gun Novels, y por el cual he estado 2 meses también en Londres, ¿no? Hace poco viviendo, pero vine aquí porque hace menos de un mes que he sido padre, entonces tenía que volver aquí a Marbella, Enhorabuena. muchas gracias, con mi mujer, y ya un poquito, no te cambia un poquito la proyección de todo. Y ahí dice, bueno, quizá ya más bien me quedo aquí porque antes sí que me hubiese gustado ir más bien a otro país para ver ese derecho internacional, desarrollarme en otros sectores, pero ahora sí que creo, igual por eso estaba viendo, aparte de todavía de tener esa posibilidad, y si me surge de ir por ejemplo, a Inglaterra, a Londres, a trabajar en un despacho de ahí, también de ver, por ejemplo, no sé, montar algo mío aquí en Marbella, teniendo en cuenta eso que podría abarcar este mercado de clientes rusos, o buscar también un trabajo para trabajar para un despacho de abogados, que aquí, por ejemplo, sí que he estado en conversaciones para Martínez Echeverría, vosotros quizás lo conozcáis, que también, lo que pasa que, claro, es decir, yo ahora mismo estoy un poco perdido sin saber por dónde mejor tirar, ¿no? Por eso también Pues mira, yo te diría, ahí has dicho una cosa que yo creo que merece una reflexión para que sepas en la situación en la que estás. Hablas del derecho internacional y hay que diferenciar entre el derecho internacional y el ejercicio internacional, con clientes internacionales o extranjeros, ¿vale? Una cosa es tratar el derecho internacional, y yo quiero hacer derecho internacional privado. Es decir, yo quiero ver qué ocurre cuando hay dos extranjeros que tienen un accidente en España, cuando dos extranjeros, un español y un extranjero, se casan en España y se divorcian, o cuando, uno se lleva al niño. Eso son cuestiones de derecho internacional realmente. El derecho internacional público no es muy difícil tratarlo, ¿no? En general son cuestiones que son eh, más de Estado que otra cosa, ¿no? Sería el derecho internacional privado. Pero quizá el enfoque del que tú me hablas no sea el derecho internacional, sino el ejercicio del derecho con clientes internacionales, que es distinto. Es decir, oye, si tú tienes clientes que vienen y has conseguido una cartera o tienes acceso a desarrollar una cartera de clientes que son rusos y polacos, probablemente rusos más que polacos en la zona en la que estás, ¿no? Si es donde tú piensas vivir durante una larga temporada, porque hay un detalle importante, y esto lo digo a todos, ¿eh? Una vez que empiezas a desarrollar tu cartera de clientes, casi te tienes que quedar a vivir ahí, porque te van a acompañar toda la vida y tú vas a estar con ellos. O sea que, en cierto modo, va a ser tu base de operaciones. Si a ti Marbella, Málaga, esa zona es la que te gusta, ahí es verdad que hay potencial para el cliente de origen ruso, vas a acabar especializándote en la materia que él necesita, que va a ser la parte del inmobiliario, porque cada vez que compra o vende vas a tener que acompañarlo en la compra y la venta, que lleva no solamente la parte civil, sino la parte fiscal, tributaria. Vas a tener que también ser capaz de darle un servicio de gestión de asuntos, porque cuando compra desde Rusia querrá un alta en la luz, un alta en el agua, resolver sus problemas con la comunidad de propietarios, etcétera. O sea que vas a tener que tener un acceso, un servicio, ¿no?, anejo al propio servicio de fondo de abogado. Y has llamado también la atención sobre un punto interesante, y es, oye, es que este señor es un señor extranjero.
que a lo mejor decide que se quiere venir aquí jubilado y hay que gestionar su visa. Entonces, ahí sí que es verdad que hay un componente de derecho internacional, porque, oye, hay que ver cómo funciona, cómo va a tributar aquí, si tiene doble imposición o no, qué hacer, a lo mejor quiere la nacionalidad. O sea, ahí hay un componente extranjería importante de movilidad internacional en el que sí que tendrías a lo mejor que acabar en cierto modo especializándote, ¿no? Pero fíjate tú que si eso es lo que tú quieres, ese tipo de clientela, ¿no? Porque probablemente tu facultad de hablar en esos idiomas te facilite el acceso a ese tipo de clientela, te va a llevar a un nicho de mercado en el que te vas a hacer fuerte y lo vas a acabar dominando, ¿no? También es verdad que tienes tu inquietud de, oye, a lo mejor me voy a Londres y tal, y yo ahí lo que te diría es, yo personalmente, o sea, estos son consejos que cada cual luego vosotros los interpretáis, los moderáis y moduláis según vuestra situación, pero eh, yo no iría a ningún sitio en el que no seas competitivo. Es decir, si vas a ir a Londres, donde vas a encontrar gente en una situación parecida a la tuya, que habla inglés, porque en Londres saber español no es importante, que habla inglés y que incluso habla ruso y polaco y tal cual, y no vas a ser alguien diferente, pierdes, no ganas. Ganas una experiencia y vas a ver, a lo mejor ves una gran estructura y tal cual, pero probablemente no ganes. Allá donde tú tengas algo que los demás no tienen, es donde tú puedes ganar. Y entonces probablemente ahí saber ruso es un idioma que no es habitual, porque nada más que para escribirlo hay que tener mérito, ¿no? Entonces yo creo que eso es un detalle importante. Yo a mis alumnos, que hay algunos que tengo que son árabes, les digo, el elemento diferenciador más importante, aunque no seáis un alumno brillante en derecho y seáis simplemente un alumno de un notable, aunque sea un notable bajo y tal, pero saber árabe te va a poner, vas a ser capaz de, a lo mejor sabiendo poco, transmitir lo poco que sabes, y otro que sabe mucho, como no sabe árabe, no va a poder transmitírselo a un posible cliente árabe, ¿no? Entonces, yo explotaría el elemento diferenciador. Y yo creo que eso Lo es que pasa, un punto importante. claro, lo que pasa aquí, por ejemplo, este es mi problema, porque yo creo que me di un poco cuenta, bueno, o me estoy dando cuenta que quizá me gustaría también trabajar con personas jurídicas más bien que físicas, ¿no? Y para poder trabajar con ellos y poder conseguir clientes un poco más grandes, internacionalmente hablando, igual clientes tanto rusos como ingleses, etcétera, etcétera, pero a nivel más bien ya internacional en grandes empresas, yo me di cuenta que quizá me debería de mover de Marbella, ir a grandes ciudades donde hay esa industria, este negocio, este business, ¿no? Como por ejemplo Madrid, Barcelona, Londres. Pero es que ahí es donde surge mi duda, porque digo, vale, voy ahí y voy a ser uno de los miles iguales parecido a mí, entonces no voy a tener esa diferenciación, mientras que aquí en Marbella sí que es verdad, podría conseguir más clientes, aunque sea pequeños, pero porque no hay abogado español que hable ruso aquí, ¿no? Entonces, por un lado, quiero crecer profesionalmente, alcanzado esa cima, ¿no? Digamos, legal, yéndome, y yo sé que para eso tendría que irme fuera, pero por otro lado digo, y si me quedo mejor aquí, intento aquí, quizás tendría menos, pero más seguro. Entonces, lo mío está entre seguro aquí pequeño o más grande quizá, pero que podría perder, ¿no? Entonces, por eso estoy que Pues no mira, sé qué yo hacer. te diría dos detalles y yo creo que uno de ellos además le puede servir a David y a Belén. Mira, el primero es el estudio de mercado. ¿Vale? Y David Belén, o sea, David, ahora tú que estás empezando, hay que analizar el mercado al que quieres llegar. Oye, yo quiero llegar a la gente de mi barrio porque esto me van a radiar con el boca a boca. Pues voy a empezar. Yo tenía un compañero cuando empecé en Granada que iba por todas las repitiendo tarjeta y contando quién era abogado, qué tal, qué cual, y consiguió, me llamó mucho la atención en una ocasión como cliente al restaurante chino del barrio, porque llegaba allí, hablaba con el gerente del restaurante, con todo el mundo, a cada vez que iba a comer allí, y le contaba que era abogado, y entonces al final le contaron los chinos que tienen un problema y este resolvió el problema. Y claro, le pagaban además en metálico porque, claro, le pagaban un dinero de caja que olía a rollito de primavera, ¿no? O sea, olía el típico olor de cocina de chino, que era muy gracioso aquello, ¿no? Oye, pues este hizo su estudio de mercado y el tío iba atacando a todo aquello que efectivamente era accesible, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis del mercado. Entonces, si tú dices, oye,
Yo este nicho a lo mejor de persona o extranjero que viene con componente de Europa del Este y tal cual, es un nicho en el que me quiero especializar. David, oye, yo quiero especializarme en derecho civil y dentro del derecho civil, oye, el sucesorio, familia, arrendamientos, propiedad horizontal y cosas que son más de persona física es lo que me gusta. Oye, pues oye, el derecho de familia, el 70% de la gente que se casa se divorcia y de los que no se casan porque no quieren divorciarse, acaban peleados con la pareja, que es lo mismo que divorciarse, porque tienen hijos en común, hipotecas y toda la historia. O sea que la gente odia el matrimonio, pero al final se mete en un tinglao semejante al matrimonio. Buah, ahí hay un filón tremendo. Y luego, aparte de analizar el nicho de mercado al que quieres acceder, Sergio, hay un detalle importante, y también esto lo digo a los tres. Al cliente no hay que crearle problemas, pero hay que mostrarle sus necesidades que no tiene diagnosticadas. Por ejemplo, tú decías, oye, es verdad que al cliente ruso cuando llega a veces le interesa más comprar a través de una sociedad que a través de, que como persona física, porque a lo mejor no es para defraudar, sino para optimizar la fiscalización. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que tienes que hacer y ser capaz de decirle a tu cliente, oye, deberías de pensar en gestionar tu patrimonio de esta manera y a lo mejor constituye una sociedad y vas a tener que ser tú el que le ayude a la constitución, el que le ayude a la gestión de la sociedad y a lo mejor se acabas contratando a un señor que le va a dar la contabilidad, que estará contigo y que presentará el impuesto de sociedades y que presentará el IVA si tiene ingresos, ¿no? Entonces, hay que llevarle a que el cliente vaya moviéndose, que no se quede parado y a eso el abogado tiene que ayudar. No es simplemente, igual que nos vienen los consejos de prevención médica, ¿no? Oiga, muévase usted, ¿no? Pero ¿por qué me lo dice si yo no he ido al médico? No, porque usted tiene que avanzar para que esto sea saludable, ¿no? Entonces, hay que hacer que ese cliente no se agote. Esto es muy propio en la zona de Marbella. Llega el cliente extranjero, compra, le metes una minuta tremenda, el cliente ha pagado el servicio, has comprado, vendido, ya no va a comprar más, con lo cual el cliente se ha agotado ahí. Pues hay que intentar que ese cliente no se agote. Hay que acompañarlo, hay que llevarlo, hay que promoverle, proponerle nuevas situaciones, plantearle las necesidades que puede tener, plantearle cuestiones que le pueden ser útiles para optimizar su situación, para beneficiarse, ¿no? De cosas que a lo mejor él no conoce y que el abogado pues tiene obligación de conocer y de compartir con su cliente, ¿no? Entonces, ese análisis de mercado yo creo que es bastante interesante, ¿no? Pero entonces usted dice que en mi caso particular, mejor quedarse aquí e intentar con este cliente pequeño, pero seguro, que ir fuera a intentar con un cliente grande, pero con más posibilidades de perder. Bueno, perder, me refiero. Mira, en ese análisis de mercado puedes hacer dos cosas. O eh, o buscas una gran estructura que funcione en Marbella, que tenga mucha variedad de clientela, de manera que haya también un sector de clientela rusa de la Europa del Este en que tú puedas encajar y hacerte fuerte con esa clientela. En una gran estructura, evidentemente, todo está más protegido. Si un día te baja un poquito a ti la facturación del trabajo, se va a compensar con lo que tenga otro y viceversa, ¿vale? Ya estás metido en una estructura que además va a tener una inercia comercial. O bien eso, o bien, como tú lo que quieres es, no quiero solamente el mercado inmobiliario, porque puede que se agote la propia operación inmobiliaria, sino que me gustaría algo con un poco más fuerza, más mercantil, lo que puedes analizar es el mercado, dónde está la inversión, no el gasto, sino la inversión de la gente que viene de Europa del Este. Es decir, oye, ¿hay alguna empresa que pertenezca a capital ruso en España? Porque ¿dónde están? A lo mejor están en Canarias, o a lo mejor están en Valencia o están en Cataluña. Entonces tendrás que buscar un sitio donde haya esa inversión y a lo mejor en esa inversión sí puedes acompañar. No te centras solo en el inmobiliario o a lo mejor incluso hasta te olvidas del inmobiliario y te centras en esa inversión, pero tienes que ver dónde está ese mercado en España. Y ahí tendrías que ver dónde invierten. No dónde ponen el dinero, compran pisos o van a veranear, sino dónde realmente quieran comercios, quieran empresas de distribución, alguna empresa de fabricación, importación, exportación, y ahí a lo mejor, oye, a lo mejor los rusos se dedican a comprar tomates en Almería y es más importante acompañar a la empresa almeriense en la venta de productos a Europa del Este que la compra-venta de inmuebles en Marbella. Eso al final es una cuestión que dependerá un poco de lo que a ti más te guste, ¿no? Pero ahí tienes que ver, oye, ¿dónde están? ¿Dónde la colonia de inversión, no de vacacional, sino de inversión del este, dónde se encuentra? Y ese es un mercado que a lo mejor tienes que analizar para ver cómo te mueves.
Por tanto, es mejor intentar aquí en España que, por ejemplo, intentar en Inglaterra, en Londres, ¿no? Bueno, analízalo. Lo que yo te diría es no busques una única alternativa, una única opción, o no te quedes entre dos. Oye, esto o Londres. No, mira más. O sea, hay que descartarlo todo y quedarte con la mejor. No con la que, bueno, esta es la menos mala. No. Oye, he visto Londres. ¿Londres qué me aporta? Yo soy uno más. Oye, a lo mejor no pagan mal, pero luego llueve mucho, ¿eh? En Marbella, oye, pues en Marbella a lo mejor el cliente va, viene, tengo que buscar buscándolo, es verdad que me vienen, pues yo hablo ruso y los demás no, pero hace sol, pero a lo mejor me anquiloso en derecho inmobiliario que no me quiero quedar solamente especializado en eso. Pues busca más, ¿dónde hay rusos? Oye, los rusos o los polacos o los checos, porque al final todo el Europa del Este, quizá ahora ya los más jóvenes no, pero los antiguos sí, porque todos estudiaban en ruso. En la época de la Unión Soviética, antes de la caída del muro, todos estudiaron en ruso, con lo cual ahí tienes un idioma vehicular para acceder a todos ellos. Pues oye, a lo mejor hay empresas de importación y exportación de productos agrícolas desde Granada hasta Murcia, o no, a lo mejor lo que hay son empresas de inversión petroquímica, no sé, en La Mancha o farmacéuticas en Cataluña. Busca donde haya rusos, qué sectores tienen, y entonces piensa, oye, me voy a Londres a ser uno más, me quedo aquí a hacer inmobiliario, o he encontrado un sector de inversión rusa en determinada comunidad autónoma o un par de ellas en España, me gustaría ir allí a hacer esto o no. Contacta con ellos, mira a ver, sondea el mercado, o sea, no... prueba, mira a ver antes de simplemente quedarte con me voy a Londres o me quedo aquí. No lo conviertas simplemente en una migración, ¿no? de ida y vuelta, aquí o allí, sino que mira toda la paleta de posibilidades. Sí, claro, porque derecho Seguimos. inmobiliario no me gustaría seguir dedicándome todo el tiempo, como usted dice, quizás probar derecho mercantil, pero usted dice, entonces, si por ejemplo hay en otra comunidad una petrolera rusa que está invirtiendo, ponerse en contacto directamente con... ¿Se ha cortado el sonido? Bueno, no pasa nada. Mientras, podemos seguir un poquito también con Belén, por ejemplo, que tampoco, para que nos cuente también un poquito más de ella. A ver. Sí, perdón, la última de esta pregunta y ya me caí. Simplemente es, a lo que se refería Plácido, simplemente para confirmar si podría, es decir, si usted entonces recomienda ponerse directamente en contacto con la empresa española que tiene este contacto con la empresa rusa o en este sector o Bueno, con yo te ambas. diría, primero analiza el mercado, busca dónde está la empresa, dónde está esa inversión. Y luego, oye, si tú quieres ir a esa zona a trabajar, pues contacta. Oye, LinkedIn, hay millones de formas de contactar de manera no agresiva a través de LinkedIn. Puedes utilizar al final un correo directo al CEO si consta en la red. O sea, ya hay muchas formas de entrada, ¿no? Que tendrás que desarrollar, pero busca los focos donde está esa inversión, ¿no? Dentro de España. Vale, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Belén, cuéntanos un poco. Tú después, cuando quieras volver al ejercicio, ¿cuál es tu vocación? ¿Qué materia es la que más te gusta? Vale, pues mira, es una de las cosas que me había apuntado para empezar, para comentarte, a ver cuál es tu opinión, porque bueno, yo lo veo un problema, aunque quizás le pasa a más personas o incluso lo podemos ver también desde otra perspectiva, y es el tema de la especialización. O sea, yo cuando terminé el doble grado, uno de mis mayores problemas, bueno, sí que tenía claro cuando finalicé que quería dedicarme al derecho más que a lo que es la empresa o la administración y dirección de empresas, pero sí que envidiaba mucho a aquellos compañeros que tenían como muy claro a qué rama del derecho se querían especializarse. Había muchos de fiscal, tributario y demás, pero yo estaba ahí un poco de, oye, es que no me ha disgustado ninguna rama del derecho que he visto a lo largo de la carrera, pero tampoco he sentido como que una me gustaba sobre el resto. Entonces, ese es un problema que tuve, entonces lo que hice fue pues ir probando, básicamente, ¿no? Y bueno, es un problema, entre comillas, que digamos que arrastro un poco a día de hoy y que no sé si es algo muy común o que le pasa a mucha gente o que en realidad a las personas o los estudiantes de Derecho pues suelen tener muy claro a qué se dedican
o si viene más especialización, un poco donde te lleva el camino de que pues terminas o empiezas tu carrera profesional en un determinado departamento y es a raíz de eso donde, bueno, pues encuentras tu especialización. Quería saber un poco, Plácido, pues tu experiencia personal con lo que tú ves pues como docente o como o en el propio despacho. Pues mira, te voy a decir, ya de entrada te felicito porque te gustaban muchas ramas del derecho. Yo lo que veo muchos alumnos que cuando salen de la carrera, el problema que tienen es que no les gusta No me ninguna. gusta. Que han hecho derecho, pues Ya. porque, bueno, oye, había derecho y tal, parecía interesante, o no entraron en medicina y entonces cogieron derecho y tal, ¿no? Entonces ya es de mérito que te gustaran tantas que no supieras por cuál tirar, ¿no? Que eso al final no está mal. Y de hecho eso marca la personalidad de una tipología de abogado, que es el abogado generalista, que es fundamental, es como el médico de familia. Oye, hace falta un médico de familia para que te atienda en la mayor parte de las cosas de médicas que tú tienes en tu vida, ¿no? Si una persona tiene de medio de vida 100 años, ¿cuántas veces va a ir al especialista? Pues muy pocas. ¿Cuántas veces va a ir al médico de familia? Casi todas, ¿no? O sea, que ese abogado de familia es importante. Entonces, a lo mejor lo que te gusta es el todo, que no está mal. O sea, es el todo, ¿no? ¿Cuántos despachos no son? El abogado es experto en civil penal, que en realidad es el civil penal que le ocurre a las pymes o que le ocurre a las personas físicas, ¿no? Y te convierte en un cierto modo un poco generalista. Si ya amplías civil, penal, administrativo, laboral, yo te diría que ya es más complicado de abarcar porque necesitas abarcar mucha modificación, mucha novedad normativa. Y entonces necesita un constante estudio que va a ser pesado, ¿no? Y no solamente va a hacer pesado el ejercicio porque va a requerir mucho esfuerzo, sino que no va a permitirte dar un servicio, digamos, muy minucioso al cliente, ¿no? Porque, oye, o estás absolutamente consagrada 24 horas al estudio para solucionar los problemas de tu cliente o tienes que dejar alguna rama del derecho que no va a dejar de ser cultura jurídica que vas a tener y vas a saber más que cualquiera, evidentemente, pero no vas a estar cómodo a la hora de dar un servicio, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento que hace David, yo tengo una compañera que hace laboral, probablemente David diga, yo ya el laboral ni lo toco porque ya tengo mi soporte que hace laboral, o sea, nos hemos distribuido la tarea. Yo sé de qué va el laboral, sé cómo van los despidos y tal cual, pero si alguien me pregunta, no lo voy a responder como lo va a responder mi compañera, que es especialista en laboral, ¿no? Entonces, yo te diría, bien, porque te gusta todo. Es verdad que luego la vida te va llevando, ¿vale? O sea, hay una parte que va en tu vocación, que se despierta, pero luego la vida te va llevando, pues según el tipo de negocio, ¿no? Oye, Sergio, pues no sabemos si Sergio continuara como estaba, pues acabaría haciendo inmobiliario toda su vida, ¿no? Oye, ¿quiere cambiar? Pues ya cambiará. Entonces, si tú empiezas haciendo una rama, probablemente te sientas cómoda en ella, que eso yo lo he advertido muchas veces a la gente, ¿no? En el despacho en Cuatro Casas teníamos un plan que es de rotación. Entonces, yo observé que a la gente lo que les solía gustar mucho era lo primero que habían hecho en su ejercicio profesional. Y el por qué tenía una razón. Tú empiezas 6 meses en un área a hacer procesal, por ejemplo, y luego te pasan 6 meses a hacer mercantil o fiscal. ¿Qué ocurre? Cuando tú empiezas en fiscal o en mercantil la segunda rotación, partes de cero, no estás cómodo. Después de 6 meses de rotación en el área procesal, ya sabías hacer escritos, habías empezado a hacer un recursillo, estabas cómodo. Entonces, te sentías como desprotegido. Entonces decías, no, yo donde soy fuerte es en procesal. Había generado una impronta. Y eso, pues al final, efectivamente, marca una vocación. Oye, yo he querido ser procesalista, probablemente por mi carácter, y también es verdad que lo primero que yo empecé a hacer fue procesal. Si hubiese dicho a lo mejor mercantil, pues me hubiera envenenado el mercantil, ¿no? Mi primera rotación de despacho pequeño haciendo pleitos, pues me dio esa seguridad y esa, digamos, experiencia que cuando yo empecé en la siguiente área, pues ya no tenía, ¿no? Partía de cero. Entonces yo creo que eso es un detalle importante. Si te va a gustar algún área muy específica como el fiscal, vas a necesitar una formación no solamente continua, sino además muy especializada, porque el fiscal lo requiere. Si vas a hacer administrativo, probablemente... No sé si soy yo o no escucho a Plácido. No, Yo no he conocido Plácido, tampoco. ha habido un pequeño problema con tu audio, Plácido, si nos escuchas. Plácido, hay algún problema con tu audio, que creo que se ha desconectado. Ah, perdona, no se oía. Ya está, Ahora. ahora.
No, te estaba diciendo que si al final, Belén, te gustara el derecho administrativo, hay una parte de tu trayectoria profesional, que es el paso por la política, que en cierto modo ha sido un paso provisional por la administración pública, que te va a permitir sentirte cómoda en esa materia, que además es una materia que no gusta porque es muy árida, es muy de despacho, no hay vistas, ahora lo abreviamos, pero en general no es una actividad de interlocución, ¿no? Es verdad que civil, pues David si va a juicio, pues oye, tiene que hablar con el contrario, con el juez, pelearse con unos con otros. Lo administrativo es muy de estar en casa, ¿no? O sea, y también la personalidad propia es importante. Pues bueno, por desgracia es que el tiempo se nos está acabando. Hemos planteado estas sesiones un poco de eso, de 45 minutos. Eran un poco las primeras sesiones que empezábamos a preparar nosotros desde la agrupación y bueno, lo estamos implementando, que bueno, ya hemos visto que tendremos que ampliarlo seguramente a sesiones de hora y media. Sencillamente darte la palabra, bueno, darte las gracias, Plácido, por estar hoy con nosotros. La verdad que es vamos, una magnífica experiencia la que nos estás contando. Esperemos también que vuestra propia experiencia, los asistentes, haya sido lo más grata posible. Y nada, yo darte la última palabra, Plácido, para poder cerrar esta sesión. Bueno, yo es que he hablado tanto que quisiera que la última palabra la tuvieran los asistentes. Bueno, David, si quieres que a lo mejor has hablado un poquito menos. Bueno, sí. La verdad es que como última palabra no sabría qué decir. Bueno, yo es lo que te he comentado, estoy empezando ahora mismo, de hecho el despacho ya tiene un mes, está muy tiernito todavía. Y bueno, es cierto lo que sí has comentado del tema de la especialización y bueno, de ser generalista, pero yo considero que esa sensación de incomodidad al final es lo que hace que termines avanzando, ¿no? Yo considero que cuando estás cómodo en un área, al final te confías y no le prestas tanta atención como cuando te encuentras incómodo. Esa es mi experiencia personal, por lo menos, con lo que he ido aprendiendo. Bueno, además vas a tener, no hay problemas que sean exactamente iguales, con lo cual cada problema Sí, que te va a venir, como tenemos tanta imaginación en el género humano para complicarnos la vida, los problemas que te vayan a llegar de los posteriores dirás, no, esto es parecido a aquello. No, pero tiene un componente de diferenciación que te va a hacer estudiarte la última jurisprudencia por ver si se da ese detalle y tal, ¿no? O sea que... Sí, de hecho ya han llegado. Pues muchísimas gracias a todos. Esperamos poder repetir este tipo de mentorías. Y nada, muchísimas gracias también por participar a ISDE. Y bueno, y seguimos adelante con el Congreso de la Abogacía Joven. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por Muchas asistir gracias. y por escucharme, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Luego.